¿Cómo andan, chicos? Hola, profe. ¿Cómo estás, Lorena? Bien, hoy tenemos que ver la siguiente unidad, que es patrimonio. Bien, y creo que ya hemos hablado alguna vez del patrimonio, sobre todo cuando vimos el tema de atributos, pero bueno, hoy lo vamos a volver a ver y vamos a repasar el tema de los atributos. Bien, entonces vamos a pensar la siguiente situación, ¿no? Vamos a suponer que yo soy una empresa financiera, o yo dirijo o manejo una empresa financiera, y ofrezco préstamos, ¿bien? Obviamente, en el contrato de mutuo, yo creo que les dije ya, el mutuo es el contrato de préstamo de dinero. Obviamente, en el contrato de mutuo, las obligaciones para la contraparte van a ser, además de tomar el dinero que yo le ofrezco, devolverlo con intereses, ¿bien? Porque justamente la idea del interés es que el dinero en sí, el poseer el dinero, tiene un valor económico. Entonces, ese desposeer el dinero, ese no tener el dinero porque se lo presté a otro, genera intereses, ¿no? Entonces vamos a suponer que yo le presté cierto dinero como empresa prestamista a Lorena, ¿no? Le voy a tomar a Lorena de ejemplo. Y Lorena tenía un plazo de 12 meses para devolverme la totalidad de la plata, con más los intereses, ¿bien? Pasa el año, Lorena no me devuelve la plata. ¿Qué hago yo como empresa prestamista? Piensen ustedes, ¿qué hacen ustedes? Le exigís el pago. Le exijo el pago, ¿de qué manera? ¿Puedo hacer un embargo a los bienes? En este caso, profesora. Le hago un embargo a los bienes. Perfecto. Perfecto. Y acá Jennifer me dice demandar. Bien, yo demando. A ver, primero le puedo mandar una carta de documento, ¿no? Luego demando, y con la demanda puedo pedir un embargo. Entonces, de alguna manera, cuando mi crédito, cuando el juez dicta una sentencia y dice que yo de verdad tengo ese crédito a mi favor contra Lorena, entonces me va a decir que sí, que tengo derecho a cobrarlo, y vamos a poder embargar sus bienes. Embargar sus bienes o cualquier otra medida de este tipo. A ver, se dice agredir el patrimonio, ¿sí? Todas estas cosas que se pueden hacer de ejecutar los bienes, de embargarlos y demás, se dice agredir el patrimonio de mi deudor, ¿no? Entonces yo puedo agredir el patrimonio de Lorena, perfecto. Y vamos a suponer que Lorena tiene 5 departamentos. Muy bien, embargo los inmuebles de Lorena y luego los ejecuto. ¿Qué significa que los ejecuto? Significa que los vendo en un remate, en subasta judicial, ¿bien? Con esa plata de esa venta, a mí me van a pagar mi crédito, ¿sí? Y lo que sobre, se lo devuelven a Lorena, porque le pertenece a ella, ¿bien? Entonces ahora vamos a suponer que tenemos la misma situación, yo empresa prestamista le presté un dinero a Ryan, ¿no? Vamos a agarrar a Ryan ahora. Y lo mismo, yo digo, bueno, inicio un juicio porque Ryan se cumplieron los 12 meses y vos no me pagaste. Y cuando yo voy a embargar me encuentro con que Ryan no tiene bienes, ¿sí? No tiene un patrimonio muy impotente. ¿Qué hago en ese caso, chicos? ¿Se puede embargar el sueldo si que lo que tuviese, profesora? ¿Algún dinero? Se podría embargar el sueldo, pero probablemente mi deuda sea mucho más grande que su sueldo, y los sueldos se pueden embargar, dependiendo el monto del sueldo, hasta un 10 o un 20%, más que eso no. Entonces probablemente yo vaya a estar muchos años hasta que le cobre la deuda a Ryan, ¿no? Y quizás Ryan ni siquiera tiene un sueldo en blanco. ¿Qué pasa en ese caso? ¿Puedo cobrar mi deuda? Primero, ¿tengo derecho a cobrarla? Segundo, ¿puedo cobrarla? De tener derecho, sí, pero de poder no.
No estoy pudiendo cobrar mi deuda. Perfecto, es correcto. Tengo derecho, pero no la puedo cobrar. ¿Por qué no la puedo cobrar? Porque no hay ningún bien para ejecutar ni para embargar. Entonces, ¿qué es lo que no tiene Ryan en esa situación que sí tenía Lorena? ¿Cuál es la diferencia entre un caso y Un el otro? patrimonio Un neto. patrimonio. Ryan no tiene un patrimonio. Y Lorena sí lo tenía. ¿Cuál es la conclusión que se extrae de todo esto? Que el patrimonio, y esto grábenselo porque lo van a ver toda la carrera, el patrimonio se dice que es la garantía común de los acreedores, o la prenda común de los acreedores. ¿Qué significa? Prenda es un derecho de garantía. Entonces, decir prenda o decir garantía es lo mismo. El patrimonio es la garantía común de los acreedores. ¿Qué significa? Significa que el patrimonio va a ser aquel lugar a donde todos los acreedores van a concurrir para cobrar sus deudas que no son cumplidas voluntariamente, ¿sí? Entonces, principalmente el patrimonio tiene una función de garantía, ¿sí? Más allá de ser un atributo de la personalidad, más allá de lo que quieran para su titular, la principal función del patrimonio es esta función de garantía respecto de los acreedores. Y todos los acreedores, sean acreedores privilegiados o acreedores quirografarios, van a ver después que hay distintos tipos de acreedores, algunos tienen preferencias para cobrar antes que otros, cualquier tipo de acreedor, el acreedor hipotecario, ¿sí? Ustedes saben que el acreedor hipotecario es aquel que puede ejecutar un bien que se ha dado en hipoteca, en garantía. Yo ofrezco un bien en garantía, un bien inmueble, se hipoteca, y en caso de que no se cumpla la deuda, me ejecutan a mí el inmueble ese que ofrecí en garantía mediante hipoteca. Incluso el acreedor hipotecario también concurre sobre el patrimonio de su deudor. Entonces, todos los acreedores van a concurrir sobre el mismo patrimonio. ¿Bien? Por eso la función de garantía del patrimonio. Entonces, tengan en claro eso. Y ahora vamos a ver lo que sigue de esta unidad. Bien. Entonces, perfecto. Sabemos que el patrimonio es la garantía común de los acreedores. ¿Qué es el patrimonio? Bien, vamos a ver. La definición que ustedes más comúnmente van a encontrar es esto de que el patrimonio es el conjunto de bienes de una persona, ¿bien? Y ahí recuerden qué eran los bienes y qué eran las cosas, ¿sí? Cuando hablamos de bienes, podíamos hablar de bienes en sentido general, que incluían los bienes y las cosas materiales, o luego podíamos hablar de bienes en sentido restringido, cuando eran solamente aquellos entes inmateriales con contenido pecuniario, ¿sí? Entonces vamos a encontrar que el patrimonio es el conjunto de bienes de una persona, ¿bien? Luego van a ver que en los libros les van a mencionar esto, que el Código de Vélez tenía una definición de patrimonio, que decía lo mismo, decía que el conjunto de los bienes de una persona constituye su patrimonio. Bien, lo mismo que dicen los autores. Ahora, hay ciertos autores que mencionan, y nosotros vamos a seguir esta teoría, que es incorrecto hablar de que el patrimonio sería el conjunto de los bienes de una persona, o más bien que hay que hacer un ajuste lingüístico, si se quiere. Porque el patrimonio no se compone de los bienes que tiene una persona, sino de los derechos que una persona tiene sobre esos bienes, ¿sí? Por ejemplo, les puse acá. El patrimonio estaría compuesto por el derecho de propiedad que yo tengo sobre determinado inmueble y no compuesto por el inmueble en sí. ¿Bien? ¿Se entiende la diferencia? Lo que pasa es que el derecho de alguna forma se materializa en la cosa, ¿sí? Sobre la cual recae. Por eso decimos el conjunto de bienes. Pero en realidad, o el conjunto de cosas, pero en realidad lo que tenemos son derechos respecto de esas cosas. No tenemos las cosas en sí, tenemos derechos respecto de esas cosas. ¿Bien? Incluso, Saux, si ustedes lo leyeran, dice, cuando Vélez dice conjunto de bienes, utiliza el término bienes en sentido estricto, en el sentido de entes no materiales con contenido pecuniario. Y ustedes saben que los bienes en sentido estricto son los derechos patrimoniales. Entonces, en esa interpretación, llegamos a esta misma solución, es decir, no son las cosas las que componen el patrimonio, es decir, mi patrimonio no está compuesto por 5 inmuebles, mi patrimonio está compuesto por el derecho de dominio o el derecho de propiedad que tengo sobre esos 5 inmuebles. ¿Bien? ¿Queda claro? Bueno, y algo que les iba a decir, entonces, si sabemos que el patrimonio se compone de derechos patrimoniales, como les dije recién, ¿cuáles son los derechos patrimoniales que existen o qué derechos patrimoniales yo puedo tener? Hay 3 categorías de derechos patrimoniales que los vamos a ver al final de la clase, y son los derechos personales, que no son los personalísimos, son personales, los derechos reales, que hemos mencionado los derechos reales antes,
y los derechos intelectuales. Bien, esos son los 3 tipos de derechos patrimoniales que existen, es decir, los 3 tipos de derechos que podrían componer un patrimonio. Bien. Bien. Entonces, cuando hablamos de patrimonio, tenemos que destacar algunas características, que es, en primer lugar, la variabilidad del patrimonio, ¿sí? ¿Por qué les parece que el patrimonio es variable? Porque no siempre es lo mismo. No siempre es lo mismo. ¿Y por qué no es siempre lo mismo? ¿Qué modificaciones se pueden dar en el patrimonio? Puedes adquirir más y más cosas. Puedes adquirir y también puedes perder, ¿sí? Y también se puede extinguir el derecho sobre un bien, o se puede transformar, se puede modificar, ¿sí? Yo puedo tener, paren que pongo el celular en silencio. Yo puedo tener un usufructo, que es un tipo de derechos reales, sobre un bien, y luego tener un derecho de dominio sobre ese bien. Se modifica el derecho que tengo, pero el bien permanece, el bien es el mismo, ¿sí? Entonces, el patrimonio es variable, es cierto, varía con el tiempo, ¿no? A veces se dice que el patrimonio está compuesto por los bienes o por los derechos presentes y los futuros, ¿sí? Yo no estoy tan de acuerdo con eso porque el patrimonio se compone en el momento exacto donde lo estamos mirando, ¿sí? Si yo de aquí a futuro voy a adquirir, es un patrimonio en expectativa. Yo no tengo en este momento esos derechos sobre determinados bienes, ¿no? Pero se suele decir esto, yo también puedo saber que mi deudor va a adquirir una gran fortuna, entonces puede ser que a la hora de contratar con determinado deudor tenga en miras su variabilidad en el patrimonio, ¿bien? Entonces, el patrimonio es esencialmente variable, justamente porque está compuesto por derechos patrimoniales. Y si se acuerdan, cuando hablábamos de derechos patrimoniales y extrapatrimoniales en la primera parte, decíamos esto, que los derechos patrimoniales son esencialmente transmisibles, ¿sí? Yo puedo transmitir los derechos patrimoniales. Por el contrario, los derechos extrapatrimoniales no se podían transmitir, ¿se acuerdan? Los derechos personalísimos no se podían transmitir, los derechos sobre cuestiones de familia no se podían transmitir. Entonces, la variabilidad del patrimonio viene dada por esto, porque yo puedo adquirir, extinguir, modificar nuevos derechos sobre bienes, sobre cosas, y además son transmisibles los derechos que yo tengo. ¿Bien? Luego hablamos de la universalidad del patrimonio. ¿Qué significa? Significa que el patrimonio se dice que es una universalidad. ¿Por qué? Porque si bien está compuesto por distintos elementos, suele considerarse al patrimonio como un todo y no como cada uno de sus elementos. Bien, el patrimonio entonces se estudia, se analiza como un todo, sin importar aquellos elementos que lo componen. A ver, sí importan los elementos que lo componen, sí importan, pero no a la hora de definir lo que es patrimonio, ¿sí? El patrimonio es un todo, es un conjunto de derechos, un conjunto de bienes, como ustedes quieran decirlo, ¿sí? Pero es un conjunto en sí. Y ustedes van a ver que existen 2 tipos de universalidades jurídicas. Tenemos las universalidades de hecho y las universalidades de derecho, ¿sí? Cuando yo dispongo, a ver, yo vamos a suponer tengo mi biblioteca, ¿no? Y digo, bueno, voy a vender mi biblioteca como un todo. No voy a vender los libros por separado, sino que voy a vender la biblioteca como un todo. Yo estoy creando una universalidad de hecho, ¿sí? Porque yo decido que la biblioteca a partir de ahora va a ser un todo y no va a ser cada uno de los libros individuales. Yo vendo la biblioteca en conjunto. Cuando es la ley la que dispone que un conjunto de cosas sean consideradas como una única cosa, como un todo, hablamos de universalidades de derecho, ¿sí? Como es el caso del patrimonio. Bien. Por ejemplo, el patrimonio del causante. Ustedes saben, el causante es la persona que fallece. El patrimonio del causante se transmite completamente entero a sus herederos. No se transmite cada uno de los bienes, ¿sí? Porque ni siquiera sabemos cuáles son los bienes que componen el acervo sucesorio. Sabemos que existe un patrimonio del causante y se transmite la totalidad de ese patrimonio, la totalidad de derechos y obligaciones de ese patrimonio a los herederos. No tenemos ni idea qué bienes hay adentro, ¿sí? Ese es el mejor ejemplo. Por eso el patrimonio es un todo y no toma en consideración cada una de las cosas que lo componen, ¿bien? Y luego tenemos que ver el tema del patrimonio en el Código Civil y Comercial, porque yo les mencioné la definición que daba Vélez, que incluso yo les voy a contar algo curioso. Vélez escribió el primer código, y él decía que dar definiciones no era propio de las leyes, no era propio de los códigos, sino que correspondía a una teoría de la doctrina. Bien, la cuestión es que Vélez tenía el código repleto de definiciones.
como la definición que les di de patrimonio. En el Código Civil y Comercial no tenemos una definición de patrimonio, pero tenemos algunos artículos, así que, por favor, si me pueden leer esos 3 artículos, que refieren al patrimonio, pero les digo, no lo definen. Alguien me lee el 15, otro el 242, otro el 743. Espéreme un segundo que estoy buscando mi código. Dale, Leo el 15. dale. Titularidad de derechos. Las personas son titulares de los derechos individuales sobre los bienes que integran su patrimonio conforme con lo que se establece en este código. Bien, lo que nos está diciendo es básicamente el patrimonio está compuesto por derechos y las personas somos titulares de aquellos derechos individualmente. Bien, no dice mucho más que eso. Es como un principio muy clásico, muy, muy básico. 242, ¿alguien me lee? Acá lo tengo. Dice garantía Vale. común. Todos los bienes del deudor están afectados al cumplimiento de sus obligaciones y constituyen la garantía común de sus acreedores, con excepción de aquellos que este código o leyes especiales declaran inembargables o inejecutables. Los patrimonios especiales utilizados por la ley solo tienen por garantía los bienes que los integran. Bien. ¿Qué está diciendo? Primero está diciendo este principio general que ya dijimos, que el patrimonio es la garantía común de los acreedores. Algo más decía. Luego habla de los patrimonios especiales, que ahora vamos a ver qué son los patrimonios especiales. Y algo más decía, Ryan, ¿me lo volvés a leer? Sí, espérame un segundo que se me cerró el código sin querer. Sí. Y alguien más busque mientras el 743. Sí, además de eso dice, con excepción de aquellos que este código o leyes especiales declaren Sí, inembargables o eso. inejecutables. Bien, hay ciertos bienes que son inembargables e inejecutables. Por ejemplo, los instrumentos necesarios para ejercer el trabajo. Van a ver después que hay un listado de cosas que no se pueden embargar ni ejecutar. Yo no A veces diría también que la esas ropa, la cosas comida. no componen el... Claro. Y, por ejemplo, este porcentaje inembargable de los salarios, ¿sí? Yo no diría que esos bienes no participan del patrimonio. Para mí son parte del patrimonio, sin embargo, no pueden ejecutarse, ¿sí? No pueden ser agredidos por el acreedor. Pero sí es cierto que los bienes inembargables escapan de la garantía que es el patrimonio. Bien. Y alguien me lee el 743, alguien distinto. Profe, esa excepción que pone el código, el artículo no es solamente para que una persona tenga una vida de subsistencia, digamos, sino una vida digna, común, digamos. Sí, tiene que ver con cuestiones de humanidad, sí, porque aparte tampoco puedes pretender que un deudor cumpla sus obligaciones si le sacás los instrumentos que utiliza para el trabajo. Tiene que ver con una cuestión de humanidad, sí. Bien, 743, ¿alguien? Rosario, Lorena, alguna de las dos. Yo tengo acá, ya lo encontré. Dale. Dice, bienes que constituyen la garantía. Los bienes presentes y futuros del deudor constituyen a la garantía común de sus acreedores. El acreedor puede exigir la venta judicial de los bienes del deudor, pero solo en la medida necesaria para satisfacer su crédito. Todos los acreedores pueden ejecutar estos bienes en posición igualitaria, excepto que exista una causa legal de preferencia. Bien, lo que está diciendo es de nuevo, el patrimonio es la garantía común de los acreedores, todos los acreedores concurren sobre el mismo patrimonio, y dice que todos están en un pie de igualdad, todos los acreedores, excepto que haya algún crédito con preferencia o privilegio. Bien, básicamente dice lo mismo. Bueno, entonces, ¿cuáles son los elementos o cuál es la composición del patrimonio? ¿Qué compone el patrimonio? Dijimos entonces, en primer lugar, que el patrimonio se compone de derechos patrimoniales, ¿sí? Es decir, derechos con contenido económico, y por lo tanto, los derechos extrapatrimoniales quedan por fuera del patrimonio, ¿bien? Incluso esta división de patrimoniales y extrapatrimoniales lo habíamos visto en la primera parte. Entonces, ¿qué derechos patrimoniales componen el patrimonio?
Bueno, todos los derechos patrimoniales, pero lo que les dije es esto. Existen 3 categorías de derechos patrimoniales, ¿sí? Que ahora las vamos a ver. Que son los derechos personales, que insisto, no son los personalísimos, los derechos reales, que ustedes se acuerdan que eran aquellos que recaen sobre una cosa, ¿sí? Y los derechos intelectuales, que van a ver que tienen que ver con esto, con cuestiones de autoría sobre obras, descubrimientos científicos y demás. Los derechos personales, les voy a adelantar que son las obligaciones, los contratos, los créditos, ¿sí? Cuando alguien me debe algo o yo le debo algo a alguien. Se llaman derechos personales o derechos obligacionales, ¿sí? Que son muy distintos de los derechos reales, porque los derechos reales son aquellos poderes que tenemos respecto de cosas, ¿sí? En los derechos personales se da un vínculo entre 2 sujetos, sujeto activo y sujeto pasivo, ¿se acuerdan? En el cual uno debe una prestación y el otro tiene la facultad de exigir el cumplimiento de esa prestación. En cambio, en los derechos reales no hay exigencia de cumplimiento, ¿sí? Porque se constituye entre persona y cosa. Entonces, lo que hay es un poder de disposición sobre la cosa. Bien. Y los derechos extrapatrimoniales, entonces, ¿cuáles son y cuáles son estos que quedarían por fuera del concepto de patrimonio? Bueno, los derechos personalísimos, que ustedes se acuerdan lo que son. Los derechos sobre el cuerpo humano, que vamos a leer el artículo 17, si alguien me lo lee, porque dice algo, ese artículo que lo tienen que saber. Artículo 17. Yo lo leo. Dale. Dice, derechos sobre el cuerpo humano. Los derechos sobre el cuerpo humano y sus partes no tienen un valor comercial, sino afectivo, terapéutico, científico, humanitario o social. Y solo puede ser disponible por su titular siempre que se respete alguno de esos valores y según lo disponga las leyes especiales. Bien, es decir, los derechos sobre el cuerpo humano son extrapatrimoniales, queda clarísimo. Sin embargo, tienen cierto valor, pero es un valor que no puede ser medido en números económicos, ¿sí? En valores económicos. Y lo que dice es, yo puedo de alguna manera poner a disposición esos derechos que yo tengo sobre el cuerpo humano, siempre que sea con algunos de esos fines, ¿sí? Terapéutico, científico y demás. Es decir, tienen valor en ese sentido, pero no en el sentido patrimonial. Y algo que les iba a decir es que hay algunas cuestiones, algunas partes del cuerpo humano que una vez que se separan de la persona, pueden ser comercializadas, como el cabello, ¿sí? Entonces, de alguna manera, los derechos sobre el cuerpo humano son extrapatrimoniales, pero pueden tener alguna incidencia patrimonial. Por ejemplo, si a mí me afectan, digo esto en general a todos los derechos extrapatrimoniales, si a mí me afectan un derecho personalísimo, yo, a ver, en cabeza mía van a ser esta facultad, esta posibilidad de exigir el cumplimiento de la obligación de resarcir, ¿sí? O la obligación de reparar, y probablemente esa obligación de reparar sea cuantificada en dinero. Entonces, es cierto que los derechos extrapatrimoniales pueden generar consecuencias patrimoniales, pero en sí no tienen un valor que pueda ser medido económicamente. Bien. Y luego, otra categoría son los derechos de familia, bien, que no tienen contenido patrimonial. Pero sí, de nuevo, pueden generar efectos patrimoniales, ¿sí? A ver, la responsabilidad parental que yo puedo tener respecto de mis hijos genera la obligación de asistencia y de pago de alimentos, ¿sí? Entonces, el derecho en sí a la responsabilidad parental no es un derecho patrimonial, pero produce algún efecto patrimonial, ¿bien? Ahora la pregunta es, ¿las deudas componen el patrimonio o no componen el patrimonio? ¿Qué piensan, chicos? No compone. Para mí no compone. ¿Lo componen? No. Ah, no, bien. Ok, o sea, el patrimonio sería solo el activo, no el pasivo. ¿Alguien piensa lo contrario? Si pensamos que el patrimonio son el conjunto de estos bienes, podemos pensar que también las obligaciones son bienes y lo componen. La realidad es que no hay una respuesta para esto de si las deudas componen o no el patrimonio. Hay autores como Jean Puede Bias ser que dicen que, sí. Sí, puede decime. ser que no, porque estamos hablando sobre los derechos y sobre las deudas no tenemos derechos, sino obligaciones.
Es cierto también. Bueno, eso es lo que voy. O sea, hay autores que dicen que sí, que las deudas son parte del patrimonio, porque en realidad, de alguna manera, restan al patrimonio, pero entran dentro del concepto de patrimonio, ¿sí? Y hay autores como Rivera, que ustedes lo van a leer, y Borda, que dicen, no, en realidad las deudas lo que hacen es gravar el patrimonio, lo afectan, ¿sí? Pero no lo componen. Bien, entonces, bueno, no hay respuesta. Ustedes sigan a Rivera. Rivera dice que las deudas lo que hacen es gravar al patrimonio o impactar en el patrimonio, pero no componerlo, ¿sí? Si ustedes les preguntan en el parcial, cualquier respuesta es correcta, pero tienen que saber por qué, ¿sí? Bien. Patrimonio como atributo de la personalidad. ¿Qué recuerdan del patrimonio como atributo de la personalidad? Mayormente las diferencias que había con la antigüedad. Por ejemplo, una persona no puede existir persona sin patrimonio ni patrimonio sin persona. Sí, es cierto. Distinto a lo que era, por ejemplo, en la antigüedad, como podía haber personas sin patrimonio y patrimonio sin persona. En realidad era al revés, Ryan, porque en la antigüedad había ciertos sujetos, ciertos humanos, que no tenían patrimonio y no eran considerados sujetos de derecho. Entonces, ahí sin patrimonio no podías existir. La cuestión es que hoy en día pareciera que todas estas teorías se van suavizando, ¿sí? Vamos a repasar, a ver, los atributos eran estas características del sujeto de derecho, que tenían ciertos caracteres, que eran esto de que eran necesarios, es decir, que ninguna persona puede prescindir de los atributos. Eran innatos, es decir, que se adquieren a partir del comienzo de la existencia de la persona. Paren que tengo un mensaje acá en el chat. No hay problema, Viviana. Bueno, Gracias, eran vitalicios. profesora. No hay problema. Eran vitalicios, dijimos, es decir, acompañaban a la persona durante toda la vida, se extinguían con su muerte. Eran inalienables porque eran indisponibles y no podían transmitirse. Eran imprescriptibles, no estaban sujetos a prescripción ni adquisitiva ni liberatoria. Y eran únicos, que significaba que cada sujeto no podía tener más de uno de cada uno de ellos, ¿sí? No podías tener dos domicilios, no podías tener dos capacidades, dos nombres, ¿bien? El problema que planteábamos, y a ver si esto lo recordamos, es que el patrimonio en sí ponía en duda, se pone en duda si el patrimonio tiene estos dos caracteres que yo les marqué con rojo, ¿sí? Si el patrimonio es necesario y si el patrimonio es único. ¿Por qué? Porque hoy en día la doctrina admite que hay sujetos de derecho que carecen de un patrimonio o que tienen un patrimonio tan impotente que no cumplen con la función de garantía, ¿sí? Como decíamos hoy, cuando yo les daba de ejemplo a Ryan, si Ryan no tiene ningún bien para responder por sus obligaciones, ni tiene ni siquiera un sueldo en blanco que se pueda embargar, entonces pareciera que Ryan no tiene patrimonio, o que su patrimonio es muy pequeño y se compone de las ropas que lleva, de los instrumentos que tiene en la casa, de los muebles y ya, pero escapan de la función de garantía, ¿no? Digo, ¿de qué me sirve su patrimonio si no sirve para cumplir la función de garantía de sus acreedores, ¿no? Y eso... O peor, de las personas, por ejemplo, que viven en situación de calle y lo único que tienen son, por ejemplo, una frazada y la ropa. Exacto, esas Sería personas... peor todavía. Claro, esas personas parecieran que no tienen patrimonio, que si lo tienen es tan menor que, insisto, escapan de esta noción de garantía, ¿no? Entonces, de alguna manera la doctrina empieza a aceptar que hay sujetos de derecho que carecen de un patrimonio, por lo tanto, el patrimonio no sería necesario, ¿sí? Por lo tanto, no sería un atributo. Y lo importante es que más allá de carecer del patrimonio, es que esta distinción de que antes el carecer de patrimonio quitaba la condición de sujeto de derecho. Hoy en día no se discute que aquel que no tiene patrimonio continúa siendo un sujeto de derecho. Entonces, ahí está la distinción. Pareciera que el patrimonio no es necesario, por lo tanto, no pertenecería a la categoría de atributo. Y por otro lado, tenemos esto de que también se discute si el patrimonio es único. ¿Por qué? Porque dijimos, bueno, que los caracteres sean, que los atributos sean únicos significa que no puedes tener más de uno de cada tipo, ¿no? Perfecto. Sin embargo, sabemos que hay ciertos patrimonios de afectación o patrimonios especiales o diferenciados, que yo les mencionaba, la sociedad unipersonal. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Yo dispongo parte de mi patrimonio y lo destino a la sociedad unipersonal. Significa que va a escapar de mi patrimonio personal esos bienes, ¿sí?
entonces yo en ese momento pasaría a tener dos patrimonios probablemente. Unos que funcionan como garantía común porque son de mi titularidad y otros que son de titularidad de la sociedad anónima o de la persona jurídica que yo conformo, cuyo único accionista o único titular de la sociedad soy yo. Entonces parece que tengo dos patrimonios, ¿no? Y los bienes que yo transmití a la sociedad no responden por mis deudas, ¿bien? Entonces yo ahí tendría más de un patrimonio. Entonces tampoco sería único. Esto traten de estudiarlo después para el parcial, porque seguramente lo preguntemos porque es algo lindo para charlar, ¿sí? Entonces, esto de que el patrimonio no sería único, nos lleva a esto de los patrimonios especiales, ¿sí? Que son estos patrimonios especiales o diferenciados que lo que hacen es escapan de la función de garantía que tiene el patrimonio respecto de los acreedores de la persona que es titular, ¿sí? Entonces, Rivera nos dice que son patrimonios que, por una autorización legal, y en virtud de determinada finalidad a la que se destinan los bienes que lo componen, están excluidos de la regla general de responsabilidad por todas las deudas del titular, para responder solo a determinadas obligaciones. Es lo que les decía del caso de la sociedad unipersonal. Yo dispongo ciertos bienes, los transmito a la sociedad. Escapan de mi patrimonio como garantía de mis acreedores. Ahora pasan a ser garantía solamente de los acreedores de la sociedad. Y de alguna manera yo lo que hago es achico mi patrimonio y achico la garantía de mis acreedores. ¿Bien? Entonces, dice Rivera, para que se den estos patrimonios especiales o diferenciados, bueno, no importa, sí, patrimonios especiales o diferenciados, de afectación se dice también. Tenemos que van a necesitar esta autorización legal, ¿sí? Es decir, la ley tiene que permitir su conformación, como lo permite con la sociedad unipersonal, como lo permite con las fundaciones, ¿sí? Hay una autorización con fuente en la ley que me permite a mí disponer de ciertos bienes para conformar un patrimonio especial. Y esta autorización legal es necesaria porque es una excepción al principio general, ¿bien? Y es un principio muy importante esto de la garantía. Por eso tiene que ser muy excepcional en la conformación del patrimonio especial. Luego que van a ser obviamente independientes y distintos del patrimonio general de la persona, es decir, yo voy a tener dos patrimonios, uno que es mi patrimonio general y está afectado a todos mis acreedores, funciona como garantía de todos mis acreedores, y otro que es un patrimonio especial y va a ser solamente garantía de determinadas obligaciones, ¿sí? Por ejemplo, las obligaciones que tiene la fundación o las obligaciones que tiene la sociedad unipersonal. Y luego esto que se deriva, que es lógico que van a responder ese patrimonio especial solamente por determinadas deudas y no por todos, ¿sí? No va a funcionar entonces como garantía general. Bueno, sí, les iba a decir algunos ejemplos que dice Rivera. Dice, por ejemplo, el patrimonio del causante mientras no se confunde con el de los herederos. Ustedes saben que cuando fallece una persona, su patrimonio se transmite a sus herederos, como les dije hoy, como una universalidad de derecho y no cada bien en particular, ¿sí? Mientras, existe una etapa en la cual primero van a cobrarse de ese patrimonio. Vamos a suponer, el causante tenía ciertos acreedores, ¿no? Los acreedores del causante se van a cobrar de ese patrimonio del causante, ¿bien? Aunque esté fallecido. ¿Pueden los acreedores del causante cobrarse del patrimonio de los herederos del causante? No pueden, en principio, ¿sí? Entonces, de alguna manera, y vamos a suponer que ese patrimonio del causante pasa a los herederos y se distribuye, ¿no? El acreedor del causante igualmente no puede cobrarse sobre el patrimonio del heredero. Entonces, de alguna manera, ese patrimonio del causante queda reservado a las deudas del causante, ¿bien? Por eso responde solo por determinadas deudas y no por todas, ¿bien? Tenemos después el patrimonio del presunto fallecido, ¿se acuerdan? Durante el periodo de prenotación, que solo servía estaba afectado a determinado fin. ¿Qué más tenemos? El patrimonio en un fideicomiso, no les voy a explicar el fideicomiso, es muy complicado, pero sepan que es un determinado patrimonio que se conforma con una cierta finalidad, ¿bien? Tenemos el tema de las fundaciones, que también eran, si bien son personas jurídicas, de alguna manera son patrimonios especiales, ¿sí? Más allá de que tengan una personalidad diferenciada y demás, son un patrimonio especial. Y bueno, la sociedad unipersonal que les decía, son todos casos de patrimonios diferenciados, ¿bien? Bueno, y lo último que les voy a decir hoy, la clase es bastante corta,
es esto que hablábamos al principio. Dijimos, bueno, el patrimonio se compone entonces no de cosas, sino de bienes en sentido estricto o de derechos patrimoniales, ¿bien? Y yo les dije que había 3 tipos de derechos patrimoniales, que eran los personales, los reales y los intelectuales. Vamos a ver de qué se trata cada uno, ¿sí? Y qué diferencias hay. Porque ustedes van a ver en la carrera, van a ver en obligaciones y en contratos, van a ver derechos personales, ¿sí? Después van a tener una materia que es derechos reales. Y después van a tener en comercial toda la parte de derechos de propiedad intelectual y demás. Entonces, ustedes van a pasar por todos estos, pero probablemente ahora no tengan ni idea de cuáles son. Entonces, la idea es que sepan cuáles son. Vamos a ver. Los derechos personales les dije que eran las obligaciones, es decir, aquella relación que se constituye entre 2 sujetos en la cual uno es un sujeto activo y puede exigir el cumplimiento de cierta prestación, y aquel que debe la prestación es el sujeto pasivo. Bien. ¿Qué es el derecho personal? Es una prerrogativa que tiene el acreedor para exigir a su deudor el cumplimiento de determinada prestación. Bien, muy sencillo. Por ejemplo, yo puedo exigir el pago de una deuda o el cumplimiento de una obligación de dar, ¿sí? Ustedes después van a ver que existen 3 tipos de obligaciones: de dar, de hacer y de no hacer. Yo puedo exigir cualquiera de esos 3 tipos de obligaciones. Una obligación de no hacer, puedo exigir que la que se cumpla, que si se está haciendo aquello que no debe hacerse, se interrumpa la realización, ¿sí? O puedo exigir el cumplimiento de una obligación de dar, si me tienen que entregar un cuadro, ¿sí? Por el cual yo pagué. O una obligación de dar, también puede ser el pago de una suma de dinero, ¿sí? Una obligación de hacer es: yo contraté a una persona para que venga y me decore la casa. Tiene que hacer, ¿sí? Entonces, los derechos personales, si se acuerdan cuando vimos el tema de la unidad de situación y relación jurídica, los derechos personales configuran una relación jurídica, ¿sí? Entre 2 personas con cierta dinámica, con caracteres de variabilidad y demás. La oponibilidad en los derechos personales, ¿se acuerdan? Oponibilidad, ¿qué era? Era esto de: ¿frente a quién puedo hacer valer mi derecho? Mi derecho en este caso va a ser exigir el cumplimiento. ¿Frente a quién puedo oponer mi derecho a exigir el cumplimiento? Solamente respecto de mi sujeto pasivo, solamente respecto de mi deudor, ¿sí? Por eso se dice que los derechos personales son derechos relativos, porque solamente son oponibles entre las partes. Solamente yo puedo exigir el cumplimiento a mi deudor, y mi deudor siempre está determinado, porque es con quien yo contraté, ¿sí? Por eso se dice: el contrato es ley entre las partes, pero no produce efectos respecto de terceros, porque yo a terceros no le puedo oponer mi contrato, no les puedo exigir el cumplimiento de algo de lo cual no formaron parte al momento de pactar. Bien, esto se llama efecto relativo de los contratos. Y luego, la fuente de los derechos personales, tenemos que en este caso van a ser de libre creación por los particulares, ¿sí? Es decir, yo puedo crear derechos personales siempre que quiera, en uso de mi autonomía de la voluntad. Puedo contratar cuantas veces quiera, puedo imponer el cumplimiento de las cláusulas que yo quiera. Obviamente va a haber ciertas limitaciones que van a ser la buena fe, el orden público, ¿sí? Un montón de cuestiones que hacen a la legalidad del acto. Pero yo puedo crear cuantas veces quiera y con quien quiera derechos personales. Eso se llama libertad contractual y libertad de contratar, que son 2 cosas distintas. Uno es si quiero contratar o no quiero, y otro es con quién y en qué términos. ¿Bien? Entonces ven que se delinea que los derechos personales tienen características muy particulares, que son todo lo opuesto a los derechos reales, ¿sí? Los derechos reales son aquel poder jurídico que el sujeto titular ejerce directamente sobre una cosa, ¿sí? ¿Y cuáles son los derechos reales? Bueno, son el derecho de dominio, que yo les comenté que era el derecho de propiedad. Cuando hablamos de derechos reales, el derecho de dominio se llama el derecho de propiedad se llama derecho de dominio. Tenemos el condominio, que es cuando hay más de un titular, más de un propietario. Y después tenemos todos los derechos reales enumerados, porque están todos ya determinados. Y eso tiene que ver con la fuente, con esta idea de que yo no puedo crear nuevos derechos reales, pero sí puedo crear cuantos derechos personales quiera, ¿sí? Entonces, si vamos al 1887, vamos a tener enumerados cuáles son los derechos reales. Dice: los derechos son derechos reales en este código: el dominio, el condominio, la propiedad horizontal, los conjuntos inmobiliarios, el tiempo compartido, el cementerio privado, la superficie, el usufructo, el uso, la habitación, la servidumbre, la hipoteca, la anticresis y la prenda.
Saben que en el código de Vélez eran muchísimos menos los derechos reales. De hecho, yo estudié muchos menos que los que tienen que estudiar ustedes ahora. Propiedad horizontal, cementerio privado, me dice acá Lorena, sí. Este código decidió darle el estatus de derecho real a derechos que ya se discutían en doctrina si lo eran o no. Entonces, ¿cuáles son los derechos reales? Son esos, no hay otros. Configuran los derechos reales, les puse acá, una situación jurídica, ¿sí? Por si se acuerdan, esta idea de que la situación jurídica se constituía entre una persona y una cosa, que tenía esta vocación de perdurabilidad en el tiempo, ¿bien? Si se acuerdan de todo eso, lo van a poder relacionar. La oponibilidad de los derechos reales frente a quienes son oponibles, esto lo hablábamos también cuando vimos el tema de situación y relación jurídica, que los derechos reales son oponibles erga omnes, ¿sí? Es decir, frente a todos son oponibles. Y son oponibles frente a todos porque tenían esta característica de tener el sujeto pasivo indeterminado. ¿Se acuerdan que hablábamos que solo se determina cuando existe una violación a mi derecho? Entonces, aquel que viola mi derecho de propiedad, entonces ahí determino el sujeto pasivo. Pero antes de eso, el sujeto es indeterminado, ¿sí? Porque quien debe cumplir mi derecho de propiedad, a quien le puedo exigir el cumplimiento, ¿sí? Es a toda la comunidad, a diferencia de, en el caso de los derechos personales, que solo podía hacerlo respecto de mi deudor, ¿sí? Toda la comunidad tiene la obligación jurídica de respetar mi derecho real, ¿bien? Y luego, en cuanto a la fuente, no pueden ser creados por los particulares, ¿sí? Por esta idea de que todos los derechos reales ya están enumerados en la ley, ¿sí? No existe ninguno por fuera de la ley. Y esto se llama el principio del numerus clausus, ¿sí? Que significa número cerrado. Son estos y no pueden haber otros. Y solo pueden ser creados por la ley. Si se dispusiera la creación de un nuevo derecho real, entonces tiene que ser sancionada una ley que disponga de ellos, ¿bien? No puedo yo, mediante un contrato, crear un nuevo derecho real. Y luego de los derechos intelectuales, que son como una cosa amorfa entre los derechos reales y los derechos personales, que son este derecho del autor que tiene sobre su obra, ¿sí? Que puede ser una obra científica, literaria o artística, puede comprender todo tipo de escrituras, programas de computación, obras plásticas, composiciones musicales, descubrimientos científicos, ¿bien? Es amplio el concepto. Esto está en una ley especial, no recuerdo el número, no está en el Código Civil y Comercial, pero igual lo trata Rivera y no es necesario que conozcan toda la ley. Los derechos intelectuales entonces se dice que tienen una doble faz. Por un lado tienen una fase económica, que los torna derechos patrimoniales, ¿sí? Por eso los incluimos dentro de los derechos patrimoniales. Porque esta fase económica le da la facultad a su titular de explotar la obra, ¿sí? De generar ganancias, de generar riquezas a partir de su obra. Por ello, la fase económica, al ser estrictamente patrimonial, es transmisible. Yo puedo transmitir ese derecho a explotar la obra, ¿bien? Es decir, puedo venderle la obra a un tercero. Puedo venderle la facultad de explotar la obra. Lo que no puedo hacer es transferir la porción moral, ¿sí? Es decir, esta doble faz tiene una fase económica y una faz moral. La faz moral implica la paternidad o la maternidad sobre la obra, ¿sí? Ese concepto de titularidad de la obra, de que la obra es producto del ingenio de su creador, ¿sí? Esa faz moral es extrapatrimonial y no puede ser transferible, ¿bien? Entonces, los incluimos dentro de los derechos patrimoniales simplemente porque la fase económica tiene un contenido patrimonial, ¿bien? Luego, ¿frente a quién son oponibles los derechos intelectuales? Son oponibles erga omnes, pareciera, porque yo tengo que yo puedo hacer que todo el mundo respete mi derecho mi derecho sobre la obra, ¿sí? Lo que pasa es que esta oponibilidad dura toda la vida del autor, luego se transmite a los herederos y dura 70 años desde la muerte del autor. Luego de los 70 años la obra es de libre uso, ¿bien? Ya a partir de los 70 años después de la muerte ya no habría esta oponibilidad. Por eso les digo, es un tipo de derecho extraño, el derecho intelectual. Y luego la fuente va a estar en la ley, ¿sí? No puedo crear nuevos derechos intelectuales. Pero lo que pasa es que el objeto va a variar, ¿sí? Según la creación humana. Lo que varía no es el derecho en sí, sino varía el objeto sobre el cual recae el derecho, ¿sí? Que va a variar respecto de una composición artística o de un descubrimiento científico. Pero en principio la fuente está en la ley, y es esta ley que les dije hoy, que es una ley especial, no recuerdo el número, que determina
y delinea el concepto y cómo funciona el derecho intelectual. Pero yo no podría crear un nuevo derecho intelectual, ¿sí? Bien, hasta ahí, chicos. Esto es lo de hoy. Si tienen dudas, me dicen. Paren que saco la pantalla. Bien. ¿Alguna duda? Si no, ya terminamos. Y tienen un ratito menos de clase. Quedó todo clarito. Buenísimo. Chicos, les subo el PowerPoint en un ratito. Y nada, recuerden esto de... paren que se incorporó a Cristian, que no le había tomado asistencia. Recuerden esto de nada, de la asistencia que tomamos ahora y de avisarle a sus compañeros si alguno no está enterado, porque nada, quizás quiere cumplir y quiere después rendir. ¿Bien, chicos? Profe, yo me incorporé tarde, ¿no? Sí, ahí ya te tomé.